La fauna silvestre requiere áreas verdes dentro de sus hábitats que les permitan desarrollar sus actividades de supervivencia. Según los comportamientos y las necesidades de refugio, alimento y reproducción, la extensión y conectividad de áreas verdes varía para las especies. Pero con la intervención antrópica, la conservación de especies verdes se pone en riesgo. ¿Cómo asegurar la conectividad de áreas verdes para la presencia de fauna silvestre? Área silvestre. En el trópico, cualquier espacio alberga vida silvestre. Por diferentes rincones, desde pequeños jardines hasta bosques extensos, se encuentran especies que habitan los ecosistemas. Para algunas especies, una pequeña planta puede suplir las necesidades de la supervivencia. Pero otros animales demandan espacios amplios y conectados que puedan ofrecerles los recursos básicos para sobrevivir. Los antejardines con especies vegetales constituyen un componente del paisaje urbano y un aporte significativo para la conservación de especies al interior de las ciudades. Cada antejardín puede contar con una biodiversidad representada en artrópodos y vertebrados pequeños que dinamizan las relaciones entre especies y proveen recursos para la vida silvestre. Aún en espacios reducidos, la presencia de vegetación en antejardines deriva en riqueza de especies y tiene aportes valiosos para la configuración del paisaje, las relaciones ecológicas y la contribución en adaptaciones al cambio climático. Las arañas son especies comunes en los antejardines y parques de las ciudades. Capaces de colonizar diversos ecosistemas y territorios,
Muchas especies resistieron las transformaciones urbanas y se adaptaron a las condiciones de vida en la ciudad. Las especies arácnidas se instalan en los antejardines para cazar otros insectos como grillos y moscas. Y construyen telarañas en las plantas para atraparlos. Las arañas también pueden ser indicadores biológicos para analizar el estado de salud de los entornos. Al ser un grupo diverso y ampliamente distribuido, puede ser utilizado como agente indicador de cambios ambientales. Los antejardines pueden ser también una fuente de introducción de especies potencialmente invasoras, por lo que se recomienda la plantación de especies de flora nativa, capaz de atraer fauna local y que no represente riesgos ambientales para la biodiversidad de las ciudades. La presencia de espacios y corredores verdes, áreas rurales con vegetación conectada y bosques y selvas asegura hábitats para la fauna silvestre. Dada la diversidad de especies animales y las diferencias en sus comportamientos, algunos requieren solo pequeñas áreas naturales, mientras que otras precisan grandes extensiones para sobrevivir. Los parques urbanos y los corredores verdes son espacios que funcionan como hábitat de especies silvestres. Al interior de las ciudades, los corredores verdes se constituyen como una posibilidad de salvar ambientes fragmentados y asegurar el paso y la permanencia de especies de fauna. En el Valle de Aburrá, los sistemas de redes ecológicas que buscan conectar los espacios verdes del área metropolitana contienen elementos naturales que se encuentran mutuamente interconectados, de manera que sirven de reservas de diversidad biológica, a la vez que aumentan los flujos naturales de organismos, energía y minerales, y actúan como factores estabilizadores del paisaje en sentido ecológico. En los parques y corredores confluyen especies diversas desde animales frugívoros como ardillas, hormigas arrieras y polinizadores como mariposas y colibríes,
hasta depredadores como tiránidos y gavilanes. Incluso, una lámpara encendida en la noche en un espacio verde es suficiente para que se concentren insectos de toda clase. Alrededor de las urbes se ubican otros seres que no sobreviven a la presión de las dinámicas citadinas. Factores como la contaminación, la fragmentación en los corredores verdes y el ruido hacen que la ciudad no sea un espacio propicio para habitar. Los ambientes rurales, aún cercanos a las viviendas, pero con mayores zonas verdes y vegetación, son indispensables para especies que precisan zonas más amplias y alejadas de las transformaciones constantes en los entornos. Las quebradas son ecosistemas que pueden albergar especies acuáticas y fauna asociada que se alimentan de los recursos que allí encuentran y que se valen de la vegetación cercana para refugiarse y anidar. La buena salud de las aguas que corren por las quebradas asegura un hábitat para peces, crustáceos y anfibios que dependen del agua limpia. Las corrientes constantes y libres de contaminación oxigenan las aguas y permiten que las especies se muevan por los cuerpos de agua y encuentren lugares seguros para depositar sus huevos y perpetuar generaciones. Aquellas perturbaciones ocasionadas a las fuentes de agua, como la presencia de desechos sólidos y el vertimiento de contaminantes, puede significar la ausencia de especies y la pérdida de la calidad del agua. La fauna silvestre habita diversos entornos, que van desde pequeños jardines hasta bosques extensos. La presencia de la fauna silvestre en estos entornos es el resultado de un proceso complejo de relaciones ecológicas, en las que cada especie cumple papeles en el equilibrio de la naturaleza. Más allá de las áreas rurales, lejos de las viviendas y los cultivos, habitan otros seres que dependen de áreas de selva extensas para su supervivencia. Felinos y grandes rapaces cuentan con especies que, además de requerir amplias extensiones para desarrollar sus dinámicas de vida, demandan una oferta alimenticia suficiente
y un equilibrio de seres vivos que habitan el bosque. La presencia de depredadores es un indicador de la buena salud de los ecosistemas. Al ser animales que necesitan de otros para alimentarse, su existencia en los territorios evidencia la abundancia de otros seres de la cadena trófica. Las águilas, pertenecientes a grandes rapaces y ubicadas en lo más alto de la cadena, habitan extensas áreas de bosques conectados, con presencia de árboles capaces de brindarle posibilidades de anidación y alimento. Los grandes felinos, como el jaguar y el puma, especies en lo más alto de la cadena trófica, son depredadores de otros animales y cumplen un papel vital en la regulación de poblaciones. Labor que permite mantener la dinámica de los bosques y además cumple con otras implicaciones, como el auxilio en la supervivencia de especies de presa más pequeñas, conservación de especies vegetales y protección del suelo de la erosión y la degradación. Al contrario, la desaparición de grandes extensiones de bosques y selvas, acelerada por la deforestación y la degradación de los suelos, supone la pérdida de grandes depredadores y evidencia problemáticas ambientales que causan desequilibrios en los entornos. Al fragmentarse un bosque y talar los árboles que requieren águilas y felinos, además de disminuir sus hábitats naturales y provocar la reducción de sus poblaciones, otros procesos sufren alteraciones. Por ejemplo, la ausencia de grandes rapaces y felinos puede incrementar las poblaciones de animales herbívoros y alterar la composición de las comunidades vegetales. Situación que además tiene impacto sobre el suelo. El aumento de incendios, la erosión y la pérdida de la capacidad de captura de carbono. Pese a ello, las altas tasas de deforestación en el país, con focos importantes en Antioquia, ponen en riesgo la permanencia de grandes felinos y rapaces, la mayoría de ellos en peligro de extinción. En definitiva, una pérdida que se traduce en la disminución general de servicios ecosistémicos. Cada especie del reino animal tiene un rol en la naturaleza. Contribuir con la polinización, controlar poblaciones o enriquecer los suelos. Para que estos procesos se cumplan, la presencia de vegetación saludable y conectada en las ciudades, en las áreas rurales y en los bosques es una necesidad obligatoria para asegurar la protección y permanencia de la fauna silvestre.